Vamos a hablar sobre parto humanizado o también llamado parto respetado, y me encuentro con los especialistas en esta materia, con el doctor Ernesto Olcelse, jefe de obstetricia del Hospital Lago Maggiore, y Victoria Pérez, licenciada en Sociología. Bien digo, ¿cómo están? Y muchas gracias por venir. Muchas gracias por convocarnos. Bueno, y empecemos a hablar un poquito de qué trata o a qué se le denomina parto humanizado. Bueno, en realidad el parto humanizado es a lo que uno quiere llegar en este momento, respaldado por una ley, pero básicamente es tratar de que la paciente en el hospital se sienta prácticamente como en su casa. Es decir, haber pasado de una etapa en la cual el parto sufrió una situación en la cual era prácticamente comandada por la institución a la cual se dirigía la paciente, a la actualidad en donde la verdadera protagonista del mismo debería ser ella. Hay una situación que no sé si se está cumpliendo o no se está cumpliendo en la provincia de Mendoza respecto al parto humanizado o parto respetado, que podemos decir que es lo mismo. Exacto. Sí, ¿Se cumple o no se cumple? En realidad, obviamente que se cumplen, además una ley debe ser cumplida como tal. Estamos hablando de la ley 25.929. Exactamente. Lo que pasa es que, como decía recién, el parto en cierta forma sufrió una medicalización a veces excesiva. Entonces lo que trata de hacer a través de la ley es un poco volver a las fuentes, como explicaba, en donde la paciente sea protagonista y sea capaz de elegir lo que ella quiere, y de una manera obviamente totalmente preestablecida, y en donde ella haya sido, diríamos, explicada y para que pudiera comprender los alcances de lo que ella tiene que hacer o de lo que ella quiere hacer en definitiva. Pero eso los médicos lo respetan, porque por ahí me imagino que Lago Maggiore es un polo donde va muchísima, más allá de turistas, mendocinos, mendocinas. Es como el polo central del Gran Mendoza, donde van muchas mujeres en busca de ayuda, de información, a dar a luz. También se encuentra el riesgo del doctor decir, bueno, respeto, pero esto hay que hacerlo un poquito más rápido, se puede hacer, mirá, vamos a cesárea directamente. Si una mujer dice, bueno, quiero también parir en el agua, porque está en el Hospital Carrillo el parto acuático, ¿se dan esas medidas? ¿Se contemplan o es complicado en la situación actual? No, obviamente que uno trata de contemplar lo que quiere la paciente, pero desde el punto de vista de edilicio en primera instancia, y además también creo que años en los cuales hemos estado funcionando de una manera en base a normativas que después fueron perdiendo sustento científico probablemente, es difícil cambiar la mentalidad. Y bueno, es lo que nosotros estamos tratando de hacer en este momento. Para que vos entiendas, una de las situaciones que establece la ley o en donde uno trata de luchar es en la realización de la episiotomía, que es el corte que se hace a nivel perineal para favorecer la salida del bebé. Eso era una normativa, no era que no se respetaba la ley ni uno estuviera en contra de las necesidades de la paciente, sino que durante muchos años eso formaba parte de la normativa hospitalaria y después se vio científicamente que no era necesario tenerlo como una normativa general, y eso es lo que se trata de hacer en la actualidad. Lo que también lleva a vencer esos prejuicios que tiene el profesional de la salud cuando va a atender un parto y se ha manejado mucho tiempo con ese tipo de normativas. Victoria, tu trabajo también, más allá de ser licenciada en Sociología, ¿cómo es en el hospital? Mira, justamente nosotros hemos creado ahora el Observatorio de Parto Respetado ahí en el hospital, y en función de esto que te comentaba el doctor, que tiene que ver con poder generar el cambio necesario, ¿sí?, de la implementación de la ley, tiene mucho que ver con cambiar las pautas culturales, digamos, las formas en las que piensa el personal, y el observatorio tiene como una de las funciones poder desarrollar acciones, tareas, construcción de guías, buenas prácticas, capacitaciones con el personal para poder trabajar
en esa necesidad de cambio, digamos. Y además poder conocer a través de distintas herramientas, digamos, por ejemplo, una que es entrevista a las mujeres en puerperio, cuál es el estado de situación, digamos, del hospital en función de lo que la ley está diciendo que debería suceder. Entonces, a partir de todos esos datos, de un trabajo en equipo, que es lo que se va a conformar a partir del observatorio, la idea es empezar a, digamos, a ponernos así como a consolidar esto de que queremos que el hospital pueda modificar un paradigma y empezar a transformar la maternidad tradicional, como bien decía el doctor, que estaba situada más que nada en esto del poder del médico como el único que decide y el único protagonista, pasar al paradigma de atención en donde la mujer tiene que ser la protagonista, ¿sí? Y que el personal de la salud tiene que acompañar el proceso. ¿Y qué piden las mamás respecto a esto? Mira, en realidad... ¿Las mamás saben que existe el parto humanizado, el parto respetado, o van directamente a o sea, es un temita porque justamente es una de las violencias, porque yo te quería comentar esto, o sea, en realidad estamos hablando de violencia obstétrica, ¿sí? Cuando la ley de parto respetado no se cumple, hay violencia obstétrica y esa ley está definida en la ley 26485, ¿sí? Con claridad, que dice que tiene que ver con un proceso de deshumanización y de medicalización innecesaria, ¿sí? Cuando eso pasa, hay violencia obstétrica. La violencia obstétrica, en tanto una de las violencias hacia las mujeres, es la más naturalizada en la sociedad, te diría así, una de las más invisibles, una de las que se está hablando cada vez más, pero una de las que menos se ha hablado, ¿sí? Entonces, en general, las mujeres no sabíamos mucho, ¿sí? Que había violencia obstétrica cuando nos ejercían, no sé, había una práctica de rutina que era ponernos el goteo, o hacernos una episiotomía o romper la bolsa sin avisarnos. Eso es violencia obstétrica, ¿sí? O sea, cuando se hace como práctica previamente y sin dar la información necesaria de lo que está pasando. Por un lado, y además hacerla como práctica de rutina, que es como te decía el doctor. Antes se hacía como práctica de rutina. Yo lo hago porque la normativa es que la haga, ¿sí? Ahora, cuando hay una situación de riesgo en el binomio, digamos, de la mamá y el bebé, sí es necesario hacer varias intervenciones, pero cuando no las hay, no debería suceder, ¿sí? Eso es como esto del exceso de medicalización o de intervención. Entonces, la violencia obstétrica, como te decía, es una de las poco conocidas, entonces la verdad que hay que trabajar mucho con las mujeres. Por eso nosotros tenemos un curso en el hospital, que es un curso preparto que se da, en donde hay 4 módulos y es muy necesario que se difunda, sobre todo a la atención primaria. Hay que trabajar mucho con la atención primaria, con los centros de salud. Digamos que las mujeres cuando se van a atender a centros de salud puedan acceder a la información de que no solamente tienen que controlar el peso, el estado de salud del bebé, sino que es necesario que se informen sobre el proceso fisiológico, sobre lo que está pasando en el cuerpo. Digamos que no sé, por tiempo, ha pasado tanto tiempo, digamos, de este sistema patriarcal donde la sabiduría, digamos, respecto a nuestros procesos fue como directamente tomada, digamos, por el saber médico de alguna manera, que ese conocimiento lo hemos perdido. Nosotros tenemos que recuperar ese conocimiento sobre nuestro cuerpo y en la medida que eso vaya sucediendo vamos a poder ser protagonistas, ¿sí? Genial. Y continuamos con el parto humanizado, hablando esto de la violencia que es un poco invisible al respecto, ¿no?, a muchas personas, y también pregunto, la situación de parto humanizado, separarlo, que no es lo mismo que tener un parto en la casa, o sea, son cosas totalmente diferentes. Exacto, en realidad no es que sean cosas totalmente diferentes. Porque dice parto humanizado, dicen, bueno, pueden parir en la casa. Lo que uno, en realidad, que puedan parir en la casa sería o formaría parte del parto humanizado a través de la decisión de esa paciente de no concurrir al hospital, por ejemplo, y llevar adelante un parto desde el punto de vista domiciliario. El problema que se plantea es que muchas veces el parto domiciliario puede transformarse también en una posibilidad de complicación, y creo que todavía en Mendoza no estamos completamente preparados para llevar a cabo ese tipo de prácticas, como sería, por ejemplo, tener una ambulancia en la puerta de la casa en donde la posibilidad de complicación se pueda resolver relativamente rápida. Por eso, diríamos, concepto actual de maternidades seguras y centradas en la familia, que lo que hacen es
tratar de juntar lo mejor de cada una de las experiencias. Es decir, por un lado, una maternidad segura que nos brinde toda la posibilidad de resolver cualquier problemática, pero básicamente centrada en la familia, es decir, como si la mamá se sintiera prácticamente en su propia casa. Genial. Seguida vamos a continuar con más de este tema. Vos quedate del otro lado que seguida volvemos con más Atardecidos. Y nosotros continuamos con más Atardecidos y lo hemos dejado ahí pendiente en el anterior bloque. Vamos a seguir hablando sobre parto humanizado o parto respetado. Y hablando de esto, tratando de nuevo el tema sobre lo que mencionabas, Victoria, sobre la violencia que se ejerce a través, ¿no?, de ir a un hospital, a una institución, y que no se le dé la información necesaria o lo que está pasando respecto a la hora de parir a una mujer. Sí. O dar a luz. ¿Cómo es esta situación actualmente ahora? ¿Siguen preguntando? ¿Hay mucha más información? ¿Hay gente que ve más o lee un poquito más respecto a la hora de ir a dar a luz? Mira, en realidad lo que hoy hablábamos con otra periodista era que justamente para quienes venimos trabajando mucho esto, hay muchas organizaciones a nivel nacional y provincial que vienen tomando el tema del parto respetado y de la violencia obstétrica. Entonces, bueno, gracias a este movimiento se ha ido como generando más conciencia. El tema es que esa mayor conciencia o acceso a la información se ha dado en los sectores medios altos, digamos, de las mujeres, que son las que han accedido a mayor información y están a lo mejor transitando sus embarazos justamente con otras prácticas y otros paradigmas, ¿sí? Con el paradigma del parto respetado. El tema es las mujeres que se atienden en los sectores públicos, que por ahí su vida transita de otra manera, tienen otras necesidades quizás más apremiantes y quizás no circulan por espacios donde esta información forma parte, digamos, de la cotidianidad. Entonces, lo que para nosotros es re importante, por eso mismo, como te decía recién, volver a trabajar, o sea, hacer fuerte el trabajo en atención primaria. Cuando las mujeres van a hacerse el control de embarazo, que es lo que se les pide en los hospitales, que puedan acceder a no solamente, digamos, la información que le da el médico o la médica, sino que se les ofrezca espacios como cursos. Nosotros le decimos cursos preparto, pero puede ser cualquier curso. Hay cursos prepartos en el Estado, en el Hospital Laboratorio funciona uno todos los sábados, que es gratuito, digamos. Para que ellas puedan acceder a esta información que es sumamente necesaria, porque es esto que te decía, es volver a esto de poder controlar, digamos, o dejar que nos controlen el cuerpo y poder pasar a tener un protagonismo, pero porque conocemos lo que está pasando, digamos. Difícil es que seamos protagonistas si no sabemos qué está pasando. Doctor, respecto a las consultas que obviamente hacen las mamás sobre el parto humanizado, la otra vez estaba leyendo, hice una nota respecto al parto acuático que también se estaba desarrollando en el Hospital Carrillo. ¿Cómo es esta situación de dar a luz? Porque creo que muchas personas no saben las distintas maneras que uno puede llegar a dar a luz. Y hay algo que, supongo, porque tengo amigas que son mamás, respecto al acompañamiento. Esa persona que tienen cercanía y confianza, por ejemplo, el esposo, una amiga, la misma madre. ¿Cómo es esa situación? ¿Qué preguntan? ¿Y cuáles son las formas de dar a luz que por ahí se pueden dar a una institución aquí en la provincia? Bueno, en primer lugar, creo que uno de los factores más importantes que se ha resuelto en esta última etapa es justamente el tema del acompañamiento. Y para que un poco uno entienda en qué sector estábamos parados, en el Hospital Lago Maggiore, por ejemplo, desde el punto de vista edilicio, era difícil ingresar a una sala de partos o con un acompañante en general. Entonces, una de las normativas era que solo en algunos momentos podía ingresar acompañada y fundamentalmente con su pareja. Hasta que la sociedad nos empezó a demostrar que no siempre existe la pareja, o que esa pareja podía ser de un sexo diferente, o que el acompañante que la mujer eligiera podía ser a lo mejor su mamá en ese momento. Entonces, todo esto fue lo que ha ido cambiando progresivamente y quizás uno de los factores más o que provocaba mayor ansiedad, que es la de poder ingresar a tener un parto sin el acompañamiento correspondiente,
hoy es uno de los factores en los cuales tenemos menos problemática. Se adaptó en cierta forma el hospital para que pudiéramos ingresar a sala de partos acompañados, se cambió algunos parámetros del control y hoy la mamá puede acompañar o entrar acompañada con quien ella desee. Las posibilidades o las alternativas de atención en general también no son tantas. Es decir, partiendo de la base que el Hospital Lago Mayores no tiene una pileta para llevar adelante un parto acuático, por ejemplo. Entonces, eso está implementado en el Hospital Carrillo y esto es lo que en cierta forma algunas mujeres en salud pública deberían estar direccionadas hacia cada una de las instituciones que le pueda brindar lo que ella desea. Genial. Entonces, rápidamente para ir cerrando el tema y agradecerles que hayan venido hasta el Living de Atardecidos, ¿dónde se puede encontrar información donde la mamá o cualquier persona se puede tener un poquito más de panorama respecto a estos temas? No bueno, sé, a través de una básicamente página. lo que dijo Victoria, que es lo que nosotros tratamos de buscar, es que la mamá también debería ser protagonista durante todo el control del embarazo. Y esto solo se logra cuando esa mamá se acerca a las distintas instituciones públicas que brindan esa información. Por ejemplo, en el Hospital Lago Mayores, un curso de preparación integral para la maternidad, que no es solamente el curso que uno tiene de preparto, donde se le enseña qué tiene que llevar en el bolsito o cómo tiene que respirar, sino que además llega más allá, como por ejemplo un módulo específico en donde se le enseñan los derechos, donde ella puede capacitarse acerca de lo que sea probable pedir en el momento más importante de su vida, creo yo. Entonces, lo que más sirve es el control prenatal, el acercamiento a los centros de salud y la necesidad de saber que cada uno de los hospitales públicos le brinda la misma información a la que puede acceder una mamá con mejor condición socioeconómica. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Victoria, por venir.